Estoy acá con... Buenos días. A esta edad ya estoy sufriendo algo de presbicia, entonces me estaré seguramente sacando y poniéndome los lentes en la medida que leo o no leo. Quería primero que me acompañen a orar, por eso les pido que cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por este tiempo de adoración, Señor, que hemos podido venir delante de tu presencia y declararte nuestro amor. Queremos ahora, Señor, que tú hables a nuestros corazones, oh Dios. Que seas tú quien nos hable, oh Dios. Desechamos toda sabiduría humana, oh Dios, y te pedimos, Señor, que tu palabra ilumine nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria, oh Dios. Amén. ¿Quiénes andan con Biblia? ¿En papel o digital? Vamos a utilizarla, las dos dicen por ahí. Vamos a utilizarla las dos. Esta mañana quiero compartir acerca de la gracia y el Espíritu Santo. Y para ello quiero que partamos con un pasaje que está en Mateo 5, que son palabras del Señor Jesús. Mateo 5, 14. Que le dice el Señor Jesús a sus discípulos, les dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y en el versículo 16 les dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hay tres elementos en estas palabras que les declara Jesús a sus discípulos. La primera de ellas es que somos luz. Y recuerden siempre este versículo. Somos luz en medio del mundo. El segundo elemento que está en esta palabra es que los demás deben ver cómo brilla esa luz. Somos luz, primero. Segundo, la gente tiene que ver cómo brilla esa luz en nosotros, es decir, las buenas obras. Nuestras obras, en este caso. Y la tercera, que por medio de eso, siendo nosotros luz, viendo la gente cómo brilla la luz por las obras buenas que el Señor hace a través nuestro, la gente pueda alabar a Dios. Que por medio de esto alaben al Padre. Ser luz, hacer brillar la luz, y que por medio de eso la gente alabe al Padre. Vamos a ver estos elementos de forma más desgranada, de forma más abierta. Somos luz, en primer lugar, porque hemos sido salvos por gracia. Sin merecerlo, Jesús ha pagado el justo precio por el pecado que nosotros traíamos en sí. Es Él, es Jesús, quien ha traído la luz a nuestra vida. ¿Y cómo la ha traído? Por su sacrificio, y nosotros aceptando por fe, pura gracia, ese sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Y aquí quiero que agarren la carta de Pablo a los Romanos, porque vamos a ir haciendo rápidamente varios pasajes, partiendo por el capítulo 5. Vamos a ir recorriéndolo, algunos versículos en otros, donde vamos a ir complementando esta luz y cómo hago brillar la luz en medio del mundo. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: hemos sido justificados mediante la fe. Hemos sido justificados delante de Dios mediante la fe. ¿La fe en qué? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? También por medio de Él, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y mediante la fe en Jesucristo, tenemos acceso a esta gracia de poder estar delante de Dios sin merecerlo, en la cual nos mantenemos firmes. Y si puedes subrayar o puedes cliquear tu pantalla, marca ahí: nos mantenemos firmes. Esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y el versículo 5 es el complemento a esta gracia, sobre la cual quiero que nos quedemos principalmente el mensaje esta mañana,
es que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Dios, en el versículo 5, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si puedes subrayarlo eso, subráyalo. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, conjuntamente con la gracia, esta gracia en la que aceptamos a Jesucristo, en la que aceptamos el sacrificio de Cristo y queremos venir al Padre sin merecerlo por el sacrificio de Cristo, conjuntamente con la gracia, el Señor ha derramado su Espíritu Santo para que podamos hacer brillar esta luz. Él ha derramado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos hacer brillar esta luz. Es decir, para que puedan ver las obras. ¿En medio de dónde? En medio de quienes nos rodean. Gracia, salvación por gracia y además don de su Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dice más adelante en Romanos 6, capítulo 12, perdón, versículo 12? Romanos capítulo 6, verso 12 dice, por tanto, dado que, hay que recordar lo anterior, dado que hemos aceptado a Cristo y dado que Él nos ha dado de su Espíritu Santo, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Y el versículo 15 dice, y esta es la pregunta sobre la cual nosotros tenemos que reflexionarnos permanentemente, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y lo declara categóricamente Pablo, dice, de ninguna manera, entre signos de exclamación, de ninguna manera. ¿Ya? Ofrezcan sus miembros ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Sin embargo, muchas veces, sabiendo que hay un Dios que quiere lo mejor para mí y al cual también queremos mostrarle nuestro amor, como gratitud, como reciprocidad, su gran amor para con nosotros, nos mostramos muchas veces con contradicciones en la vida. Y por eso Pablo pasa hacia el capítulo 7. Porque en el capítulo 7 como que se refleja un poco la contradicción, sabiendo el precio que Jesús pagó, habiendo aceptado yo a Jesucristo, habiendo aceptado esta salvación por gracia, habiendo recibido su Espíritu Santo, me encuentro muchas veces con esta contradicción que aparece en mi vida en el capítulo 7 de Romanos. Parte, eso sí, al comienzo, en el versículo 6 dice, vuelve a remarcar Pablo, en el versículo 6 del capítulo 7, hemos quedado libres de la ley. Ya no tenemos que estar cumpliendo una serie de mandamientos así, esto. Hemos quedado libres de la ley. Pero ¿qué es lo que dice después? A fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Vuelve a remarcar. A fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y Espíritu con mayúscula, es decir, con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. No es uno, sino que es el Espíritu Santo que nos da este nuevo poder para poder hacer que su buena voluntad. Por eso dice, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, no por medio del antiguo mandamiento. Pero ¿qué es lo que dice el verso 15? El verso 15 en el mismo versículo. Que no entiendo lo que me pasa. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo sé que en mí, dice el versículo 18, yo sé que en mí, en el verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, en este caso pecaminosa, no hay nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. He sido libre, me ha dado de su espíritu, pero me encuentro muchas veces con esta contradicción. Que dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, el versículo 19, con el que va terminando el capítulo 7 de Romanos, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es que no quiero hacer esto, pero termino haciéndolo muchas veces. Por eso dice, soy un pobre miserable. Por eso muchas veces nos encontramos con esta contradicción. ¿Y cuántas veces nosotros mismos
nos hallamos a nosotros, que queremos hacer lo que a Dios le agrada, pero terminamos muchas veces haciendo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Queremos hacer su buena voluntad, pero muchas veces nos hallamos en una contradicción en nuestra vida y una contradicción muchas veces frente a los demás, en que nos hallamos haciendo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Y aquí donde muchas veces se produce una confusión entre gracia y ley. Se nos empieza a enredar un poquito, como se dice en algunos jergas, se nos pierde el conejo, o sea, nos empezamos a confundir. Y aquí es donde aparecen dos tipos de postura. Por un lado, hay quienes creen que la gracia del Señor nos ha librado de la ley y que ya no debemos preocuparnos si debemos hacer esto o debemos hacer aquello. Porque el Señor nos ama tal como somos. Es decir, aquellos que aceptan el vivir por gracia te exime de alguna obligación de responsabilidad, ya no estamos bajo la ley, y por lo tanto, como Dios nos ama, quédate con eso porque Dios nos ama y Dios simplemente quiere amarte. Eso lo podemos llamar lo de la postura 1, los que tienen esa postura. Y hay otros hermanos, otras personas que tienen otra postura, que están los que quieren agradar a Dios mediante el cumplimiento de su palabra. Sienten como que tienen que responderle a Dios cumpliendo su palabra para como recibir la aceptación de Dios al cumplir su palabra. Son personas que muchas veces tienen en su interior que no hay que pecar, no al pecado, y muchas veces levantan juicio contra aquellos hermanos que se da cuenta, pero ¿te fijaste? No, pero ¿cachaste ese hermano, ¿cachaste esa persona? No, pero esa persona, fíjate que hace esto. Entonces como que tiene un ojo crítico, un ojo que enjuicia muchas veces a los hermanos o a las personas cuando ve ciertas conductas que uno dice, eso no está en la palabra de Dios, eso no es lo que Dios dice, y tienden como a juzgarlos. Eso lo podemos llamar la postura 2. La postura 1, el Señor nos ha hecho salvos por gracia, ya no tenemos que preocuparnos de qué tenemos que hacer, el Señor simplemente nos ama. La postura 2, hay que cumplir la palabra de Dios, no hay que decirle que no al pecado, y ojo que, cuidado con el que peca porque hay que ponerlo en disciplina. Son como las dos posturas un poquito, la he caricaturizado, pero de alguna forma cada uno de nosotros acá se va a identificar más con una o más con otra. Y en la iglesia en general uno va tomando una posición hacia una o hacia otro lado. Pero la verdad que el Señor quiere reunir todas las cosas y nos dice que Él nos ha librado del pecado por su sacrificio. No hemos hecho nada. Tú no has hecho nada para merecer la gracia de Dios. Por eso se llama pura gracia. Pero también, al mismo tiempo, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha regalado a su Espíritu Santo para que hagamos su buena voluntad. No es yo, es Él en mí. Me ha dado su Espíritu Santo para hacer su buena voluntad. Y eso también es pura gracia. No merecía la salvación, y como no merecía la salvación, no merecía tampoco un premio que fuera el Espíritu Santo. Pero Él nos ha dado la salvación, pura gracia, y nos ha librado del pecado, y también nos ha dado de su Espíritu Santo, pura gracia también, para que podamos hacer su buena voluntad. Y es por eso que Pablo toma el capítulo de victoria, que es Romanos 8. Romanos 8. Y en el versículo 1 parte diciendo, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En el versículo 1, partiendo un poquito más adelante, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu con mayúscula, cada vez que aparezca Espíritu yo le voy a añadir aquí Santo, ¿ya? Pues por medio de Él, la ley del Espíritu Santo de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. En el versículo 12, poquito más adelante, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Efectivamente, tenemos una obligación, pero no es el de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si
ustedes viven conforme a esa naturaleza que les lleva al pecado, van a morir, morirán. Pero si por medio del Espíritu, y aquí está la clave, hermanos, cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en ti, ¿qué es lo que hay que hacer? Si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y márcate ese versículo, el 13 y el 14, en esa parte. Si por medio del Espíritu Santo, damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y por eso dice en el versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu Santo que los adopta como hijos y les permite decir, papito, Abba Padre, papito, papito. Por eso hemos recibido este Espíritu Santo, que nos adopta y nos permite decir, papito, papito amado. Por eso en el versículo 37 del mismo capítulo, en el versículo 37, por eso, dado todo lo anterior, es que dice, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, y este es un pasaje que seguramente todos conocemos de memoria, pues estoy convencido que ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando yo recibo por gracia la salvación, cuando recibo por gracia su Espíritu Santo y vivo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, porque de esa forma hago morir los malos hábitos que me apartan de Dios. ¿Me siguen? Por lo tanto, la gracia del Señor no se extiende solamente a la libertad de ya no tener que cumplir un conjunto de reglas para tener la aceptación de Dios. La gracia de Dios también incluye el regalo y el don del Espíritu Santo para que a través de Él hagamos su buena voluntad. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ascendió a los cielos, no hagan nada, 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 quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque la vida en Cristo sin el Espíritu Santo, hermano, no se puede vivir. No se puede vivir, porque si no vas a hacerlo por tus propias fuerzas, y eso no es posible. Es por Él y por medio de ese Espíritu Santo que podemos vivir. Quiero que veamos algunos ejemplos concretos para que entendamos bien este mensaje que estoy dando. Y les quiero dar algunos ejemplos que van a ser un poquito extremos y van a ser un poco chocantes a lo mejor para algunos, pero es necesario para que entendamos más profundamente el mensaje. ¿Qué diríamos si en medio nuestro, o en medio de la iglesia, hay una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, como Señor, pero que sigue practicando ocasionalmente, de forma oculta, el abuso sexual de niños? Ni nadie lo sabe. Y una persona que asiste a la iglesia, alaba al Señor, pero ocasionalmente abusa a los niños. ¿O qué diríamos en medio nuestro, en medio de la iglesia, hay una persona que también ha aceptado a Jesucristo como su Señor, se congrega en medio nuestro, alaba al Señor, pero ocultamente y de manera ocasional también viola a mujeres? ¿Podríamos decir que esas personas están bajo la gracia de Dios, violando mujeres y abusando de niños? Como dice Pablo en el capítulo 6, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios nos siga alabando y una y otra vez y yo vuelvo a violar a una mujer? En ninguna manera, dice, pues, es una contradicción. No tiene sentido, dice. Podríamos decir que los ejemplos que he dado, pues, oye, pero Rafa, sí, pero no, está bien, pero un poquito extremo tu ejemplo, ¿va? Te fuiste como se dice en buen chileno, te fuiste como al chancho, ¿eh? Con el ejemplo, es como demasiado exagerado. Obvio que no, pero
Pero nosotros creemos que para Dios el violador es más pecador que el mentiroso, o que el que es arrogante, o el que es envidioso, es más pecador. Fíjense lo que dice Dios respecto a las cosas que aborrece. Está en el Salmo, no lo busquen, está en el Salmo 6, yo se lo voy a decir, anótenlo nomás, Salmo 6. Cosas que Dios aborrece. Dice, hay 6 cosas que Dios aborrece y 7 que abomina. ¿Sí? Y la primera de ellas no dice los que violan, ni dice los que abusan de los niños. La primera cosa que dice, cosa que Dios aborrece, dice los que se enaltecen, los que miran a los demás como inferiores. Cuando yo considero que tal persona no está a mi altura, eso Dios le carga, lo aborrece, lo odia, lo detesta. Lo segundo que dice, la lengua que miente. La lengua que miente. Cuando tú dices mentira, y tú sabes que no es así, la lengua que miente. Las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras. Cuando tú estás abogando por alguien y estás diciendo algo que no es la verdad, que no es efectivo. Y fíjense la última, y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Oye, ¿tú tenías algún problema con Pepito? No, ¿por qué? Ah, no, pues que el otro día él dijo que tú como que lo estás queriendo hacer mal, y empieza a sembrar discordia entre hermanos. Ah, ¿sí? ¿Cuándo te lo dije? No, si fue al pasar el otro día, no, es que yo pensé que tenía algún problema, a ver si podía ayudar en algo, y empieza a sembrar discordia entre los hermanos. Pues si tú te hallas de repente en esa situación, debemos saber que eso Dios lo aborrece, lo odia, que aquel que siembra discordia entre los hermanos. Por eso el Señor no quiere nuestra condenación. Y no doy este mensaje para traer condenación, porque el Señor no quiere nuestra condenación. El Señor quiere nuestra salvación en el sentido más amplio. ¿Y cuál es ese sentido más amplio? Que el Señor nos ha dado la libertad por medio de Jesús, pero también nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos hacer su buena voluntad. Y eso es pura gracia de Dios. Ya para que no sigamos practicando las mismas cosas que practicábamos antes. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los que lo enfrentaron con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio? Y como bien dijo Roger hace un par de semanas, curioso que trajeron a la mujer y no al hombre. Si fue sorprendida en el acto mismo es porque estaban los dos, pero fue traída a ella. Bueno, así era. ¿Qué dijo Jesús en ese momento? Dijo 2 cosas. Le dijo a aquellos que habían traído a la mujer y que querían apedrearla, a los que querían apedrearla les dijo el famoso versículo, el que esté libre de pecado, el que entre ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y cuál es la señal, cuál es la enseñanza que nos deja Jesús en esto? Nos dice, yo no quiero a los críticos entre ustedes. Jesús no quiere que tengamos este ojo de condenación hacia aquellos que pecan, porque todos pecamos. Y Dios no quiere que tengas este ojo de condenación hacia el hermano que peca. Hacia el hermano que lo viste en una falta o en una conducta inapropiada, Dios no quiere que tengas ese ojo de condenación, que estés listo para tirarle una piedra. Porque por algo nos enseña Jesús en Mateo 7, déjame sacarte la paja de tu ojo. No, saca mejor la viga del tuyo y después vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, la primera lección que nos deja Jesús se las deja a aquellos que querían tirar la piedra. Yo no quiero que ustedes empiecen a condenarse por el pecado en el que cayó alguien. Y la segunda mensaje que da Jesús se lo dice a la mujer. Y no le dice a la mujer solamente, ni yo te condeno. Le dice a la mujer, ni yo te condeno, o sea, yo tampoco voy a tirar una piedra sobre ti. Siendo que Jesús no pecó nunca. Los demás no tiraron la piedra porque no tenían mérito para tirarla. Jesús no la tiró porque quiso simplemente amar. Estando libre de pecado, pudo haberla arrojado. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él no vino para condenar. Por eso le dice, ni yo te condeno. Pero no queda ahí la frase. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar.
No entró en una dialéctica con la mujer diciendo, ¿y por qué le pusiste el gorro a tu marido? Pero es que no te amaba, es que te dejaba botada, te dejaba solita todas las noches. ¿Y están enamorados entre ustedes? Y eso es lo que el mundo nos comunica a través de las seriales, donde se permite el adulterio abiertamente. Si no, vean todas las teleseries que hay muchas veces hoy en día donde se permite el adulterio abiertamente. ¿Por qué? Porque la infelicidad de la mujer o la infelicidad del hombre, etcétera, y se permite. Jesús fue súper claro, le dice, ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Por lo tanto, también Jesús nos deja la señal en la enseñanza de que tampoco quiere que sigamos practicando el pecado que veníamos practicando. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos antes de ascender a los cielos? En Mateo 28. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo claramente, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se salta el versículo 20, no pasa de ahí diciendo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No, antes de llegar ahí les dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, no algunas. Oye, traten de que aprendan lo más posible. No, enseñándoles a guardar todo. Líderes de la iglesia de acá, tenemos que enseñar a la gente, a las ovejas, a la gente que está con ustedes, hay que enseñarles a guardar las cosas que Jesús nos mandó. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a guardar las cosas que Jesús nos mandó. No estamos eximidos de eso. Dios no quiere que el violador siga violando, como nadie querría acá. Dios no quiere que el pedófilo siga abusando de los niños, como nadie querría acá. Pero también, al mismo tiempo, Dios no quiere que los jóvenes tengan relaciones fuera del matrimonio. No lo quiere. Ni que sigamos esclavizados a la pornografía. Dios no quiere que sigamos esclavizados a la pornografía. Ni sigamos siendo envidiosos de aquel que tiene más, ni codiciosos, queriendo tener una mejor posición socioeconómica. Tampoco quiere que seamos arrogantes, ni orgullosos, ni tampoco perfeccionistas, que estos hermanos perfeccionistas que descartan al 95% de los demás porque no están a su altura y tienen una falta de amor impresionante. Dios no quiere eso tampoco. Dios no quiere que fumemos porque sabe que provoca daño. Dios sabe que el cigarro provoca daño a tus pulmones. Provoca un daño a tus pulmones. Y el cuerpo nuestro es del Señor. Lo mismo la comida chatarra, que lo mencionaba el domingo pasado José. No sé si alguna vez escucharon al ministro de Salud de Chile, el ministro Mañalich, que dijo, Chile es un país que se dirige, pero derechito, a ser una sociedad obesa, por lo tanto con problemas cardiovasculares enormes, y diabética, por la mala alimentación que tienen la mayoría de nuestros hijos. Pero aquí, y por eso quiero hacer el contrapunto, no quiero volver a las reglas, porque esto no se trata de tener reglas. Ustedes nunca van a escuchar, ni nunca van a ver un folleto de la Viña Las Condes que diga, no debes fumar. Nunca, y nunca vamos a decir, no tienes que fumar. Podemos aconsejar, podemos enseñar eso. Lo que Dios sí nos dice es que si tú sabes cuál es mi buena voluntad, y para eso hay que enseñar la buena voluntad, se trata de pedirle al Espíritu Santo, que está en mí, pedirle, Señor, yo sé que fumar hace daño a mi cuerpo. Señor, ayúdame a dejar de fumar. Ayúdame, Señor, a dejar de fumar. Cuando yo me convertí cuando tenía 15 años, gracias al Señor. Y era tremendamente garabatero. Esta anécdota la conocen algunos de ustedes. Era muy garabatero. Muy garabatero. No tenía ni siquiera respeto delante de mi madre. Además de falta de respeto delante de ella. Nunca me dirigía hacia ella con garabatos, por cierto. Pero era muy suelto de lengua. Y tal fue mi forma de hablar que predicaba el Evangelio a garabato. Entonces, era curioso porque le decía a mi amigo, perdonen las expresiones, pero puta weón, si tú no te convertís, weón. Y así le hablaba y ellos me escuchaban, como era el idioma, ellos me escuchaban con mucha atención. Con mucha atención.
Pero el Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón y decir, Rafa, esa no es la forma en la que yo quiero que tú te expreses. Y después ya el Señor empezó en un proceso y yo le tuve que decir, Señor, he hablado así muchos años. He estado hablando así muchos años. Por favor, quítame el garabato de mi boca. Porque yo no podía. Porque tal punto que aquellos chicos que hablan mucho garabato no se dan cuenta que lo dicen. ¿Se han fijado que no se dan cuenta? Y dicen, oye, si me dijiste Ramón, ¿cuándo? Te dije, no, nunca te he dicho Ramón. Pues lo tienen habituado. Y ese era mi problema. Y le tuve que pedir al Señor que me quitara esa forma de hablar. Y el Espíritu Santo empezó a cambiar mi forma de hablar. El Espíritu Santo. Hasta que llegó el momento en que yo tenía que decidir si le largaba el garabato o no le largaba el garabato. Antes me salía nomás, no me daba cuenta. Pero el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida de forma tal que llegó un momento en que yo, en un momento de ofuscación, le iba a sacar la madre de alguien o no, y como que el Espíritu Santo me dijo, ¿se lo vas a decir o no? Y ahí es donde Dios te dice, tú eres libre. Eres libre, o sea, tú eliges sacarle la madre o no sacarle la madre. Tú eliges hacerlo. Si lo haces, que sepas que a mí no me gusta. Pero no te condeno. Si lo haces, puedes venir delante de mí y te voy a limpiar, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. En el ejemplo del hijo pródigo, antes del ejemplo del hijo pródigo, en el ejemplo del hijo pródigo, acá ya las letras se me confunden acá con los lentes. En el ejemplo del hijo pródigo, el hijo que regresa al padre, que regresa al papá, reconoce su error, reconoce su pecado. Y no le llamemos al pecado error, no le llamemos equivocación al pecado. El pecado es pecado, no tiene otro nombre, se llama pecado. Él dice, he pecado contra ti, le dice el hijo al padre. Pero el papá, ¿qué estaba haciendo? No estaba ahí listo con el chicote, o no estaba con el látigo de la indiferencia, hágalo pasar, dígale que me espere, voy a estar un par de días ahí esperando a ver si realmente este chico volvió o no volvió. ¿Qué es lo que hace? Él lo abraza, simplemente lo abraza, se arroja a su cuello y no, casi que no acepta explicaciones porque sabía lo que estaba en el corazón de su hijo, que era arrepentimiento del pecado. Pero ojo, que había un hermano, el hermano, comillas, bueno, que nunca se fue a la casa, pero cuando ve esto, siente envidia y celos del hermano. Y el papá también lo tiene que ir a buscar, porque no quiso ir a la fiesta. El papá también lo fue a buscar. Y también le va a dar todo su amor. Pero le dice, pero hijo, si todo acá es tuyo, puedes disponer de él con toda libertad. Todo es tuyo. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? En primer lugar, tener fe en el sacrificio de Jesús, fe en que por medio de ese sacrificio Él nos ha dado la libertad del pecado. No estamos amarrados. Pero desgraciadamente, muchas veces en nuestra vida, nosotros vivimos dentro de la cárcel, estando las puertas de la cárcel abiertas, habiéndonos el Señor Jesús quitado los grilletes de nuestros pies, nosotros estamos sentados en el piso de la cárcel con las puertas abiertas y no queremos salir. Y Él nos libró del pecado. Nos libró del pecado, nos dice, sal de ahí. Y dice, pero es que no sé cómo lo voy a hacer. Yo te doy de mi Espíritu Santo para que lo puedas hacer. Y por eso lo segundo es tener sed del Espíritu. Si tú no tienes sed de Dios, muchas veces vas a descansar en tus propias capacidades, y no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, tener sed de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su interior van a correr ríos de agua viva. Esa es la expectativa que le da a Jesús. Si tú tienes sed, ven a mí y de tu interior van a correr ríos de agua viva. Y cuando Jesús dice esas palabras, Juan aclara que hablaba del Espíritu Santo. No hablaba de otra cosa, no estaba teorizando. ¿A qué se refería con los ríos de agua viva el Señor? Juan lo explica, se refería al Espíritu Santo. Si tú quieres más de su Espíritu, solamente tienes que pedirlo. Si tienes sed, tienes que pedirlo porque es la única forma en la cual tú puedas salir de la esclavitud. Por medio de esa gracia y por medio de su Espíritu Santo,
es que debemos dar muerte, por lo tanto, a los malos hábitos que hay en nuestro cuerpo y que van a haber siempre en nuestro cuerpo, que estamos todavía en este cuerpo carnal, pecaminoso, y por eso, por su espíritu, tenemos que dar muerte a esos malos hábitos, por su espíritu. Por eso dice el Señor en Hebreos 10, en este pacto, este segundo pacto por medio de Jesús, en este segundo pacto yo escribiré mis leyes en su mente y las pondré en su corazón. O sea, no solamente las entiendo, sino que además están en mi corazón. O sea, me nace hacer la voluntad de Dios. Por eso yo pude dejar de decir garabatos. No porque me propuse en un plan así obstinado, no, es porque Él transformó mi corazón. Él puso esa palabra de hablar correctamente, la grabó en mi mente primeramente, y después en mi corazón la grabó, y por eso después ya no me fluía. Ya no me fluía. Si tú estás atado a la pornografía, tienes que ir por lo mismo. Eres libre de la pornografía, pero tienes que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir en la libertad que tú me das. Necesito de tu Espíritu Santo, necesito imperiosamente de tu Espíritu Santo. Y no me refiero a no pecar, porque todos pecamos. Y fíjense lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Les escribo todo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, nos da la salida. Tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Podemos venir una vez más, Señor, límpiame con tu sangre. ¿Cómo sabemos si llegamos a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Y qué es lo que dice el versículo 5? En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, en la vida del que obedece su palabra. Romanos 5.5, el mismo texto, Romanos 5.5, el de los primeros que vimos. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y Pablo nos decía antes que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Está en nosotros. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y el versículo 6 es el que remata todo. El que afirma que permanece en Él, en Cristo, debe vivir como Él vivió. No de otra forma. No es que a mi forma. Debe vivir como Cristo vivió. Y es por medio de su Espíritu Santo y gracias a la obra de su Espíritu Santo que podemos vivir como Jesús vivió. ¿Por qué yo sé que puedo vivir como Jesús vivió? Porque tengo su Espíritu Santo en mí y es Él el que hace la obra de transformación en mí. Por lo tanto, ya no tengo que seguir como seguía viviendo anteriormente. Por lo tanto, no somos nosotros, es Él en nosotros. Jesús estuvo con los pecadores. Pero no hacía lo que practicaban los pecadores. No hacía lo que hacían ellos. ¿Ya? Porque nos dice, Pedro, el apóstol nos dice que Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y es el ejemplo que Dios quiere que sigamos. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque tenemos a su Espíritu en Él. Algunos a lo mejor dirán, oye Rafa, pero Dios no está buscando hijos perfectos. O sea, si uno también como papá tiene hijos que también se pegan sus deslizos y uno lo ama igual. Y acá no estamos discutiendo el amor de Dios. Sabemos que Jesús nos da un mensaje de amor y sabemos que Jesús nos ama. Y sabemos que cada vez que tú vuelves a Dios, Él te ama y te recibe con los brazos abiertos. Pero también Él nos dejó una enseñanza de cómo vivir de acuerdo a cómo Él quería. Por algo, si no lean Mateo 5, 6 y 7, nos dio toda una enseñanza de muchas cosas que hay que hacer. Y lo mismo hicieron sus discípulos. Y no hicieron otra cosa. Por eso Pablo le decía a los de Éfeso, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Hacían lo que hacía Jesús. Les enseñaba a vivir conforme a Jesús vivía. Para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos a su Espíritu Santo y nos ha dado su Espíritu Santo. Es gracia y más gracia. ¿Por qué todo este mensaje? Porque es fundamental para el mensaje que damos hacia
hacia aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo creerá el mundo a nuestro Evangelio? ¿Cómo va a creer a nuestro Evangelio? En primer lugar, por el amor que vean en medio nuestro. Si no hay amor en medio nuestro, si hay hermanos acá que tienen la queja, oye, aquí te has fijado que nadie te saluda. Entonces, esos detalles hay que cuidarlos. Tenemos que amarnos y tenemos que estimularnos al amor y manifestar el amor entre nosotros. ¿Cómo va a creer el mundo? En primer lugar, si ven el amor en medio nuestro, que es un amor que da, pero es un amor también que muestra que sí se puede vivir como Jesús. Sí podemos vivir como Jesús. La gente, y ustedes saben que los políticos están muy desprestigiados, lo dicen las encuestas de opinión. La gente no quiere más discurso. La gente no quiere más discurso. La gente lo que quiere es una demostración de ese amor y también quiere ver coherencia. Quiere ver la expresión de ese amor, pero también quiere ver la coherencia de vida detrás de ese amor. La gente no pide perfección y no estamos buscando acá ser una iglesia de personas perfectas. La gente no está pidiendo perfección. La gente lo que pide es amor, coherencia y humildad cuando hemos cometido un error. Si no me he equivocado, pedir perdón, reconocerlo. La gente quiere ver ese amor, la gente necesita de ese amor, la gente también quiere ver coherencia, quiere ver consistencia en nuestra vida. Por eso Pedro dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal injustificadamente, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y acá termino con el primer versículo que di. Que fueron palabras de Jesús. Esta palabra de Pedro es casi un eco de lo que decía Jesús, cuando dice, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Cómo la hago brillar? Por el Espíritu Santo que está en mí. Hagan brillar su luz, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Y alaben al Padre que está en los cielos. Es de un impacto tal que la gente dice, yo quiero eso. Porque veo el amor en ti y porque veo que eres consistente. La verdad que lo que tú... Sí, la verdad que sí, es consistente. Y tu vida es consistente. La vida de nosotros es consistente. Y ve ese amor y ve la consistencia y dice, yo quiero eso. Yo quiero eso. Por eso debemos juntar gracia y Espíritu Santo. No es ni la postura 1 ni la postura 2. Son gracia y Espíritu Santo. ¿Ya? Libertad por medio de su sacrificio, pura gracia, y coherencia por medio de su Espíritu Santo, que también es pura gracia porque lo puso Él en nosotros sin nosotros merecerlos. ¿Qué es lo que debemos hacer, por lo tanto, hermanos? Solo debemos anhelar que Jesús nos transforme día a día por medio de su Espíritu Santo. ¿Ya? Nuestra oración tiene que ser simplemente una. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Cámbiame. Porque me doy cuenta que en mi vida hay contradicciones. Que digo que creo en ti y creo en esto, pero en mi vida hay contradicciones. Me doy cuenta que en mi vida hay envidia. Y no vamos a hablar de abuso sexual o de violación. En mi vida hay envidia, si me doy cuenta que he sembrado la discordia entre los hermanos. Me doy cuenta que sí, en mi vida sigo siendo orgulloso, sí, sigo siendo orgulloso. Pero quiero que tú me transformes. Quiero que tú me transformes. No es para que seamos personas perfectas, es para que el mundo crea, para que el mundo vea el amor, vea la coherencia y diga, yo quiero eso, yo quiero estar con ese grupo de gente que da su amor y que es coherente y es consistente en la forma que vive. Y por eso, Señor, yo quiero ser usado por ti. Quiero ser usado por ti, quiero ser luz en medio de las tinieblas, quiero ser luz para que el mundo crea en ti. Esto mismo que yo creo que ellos también crean en ti. Quiero pedir a los músicos que pasen y quiero pedirte que nos pongamos de pie para orar. Pero quisiera que los músicos pasaran. No quiero pedir que pasen adelante, porque todos nos hallamos en esto. Todos nos hallamos con que nos hallamos con contradicciones en nuestra vida. A lo mejor no es la violación,
A lo mejor no estás abusando de los niños, pero como decía, a lo mejor sí te das cuenta que has estado sembrando discordia entre hermanos. O que estás todavía esclavizado con la pornografía. O que la mentira es algo que todavía no puedes erradicarlo de tu día a día. Y el Señor no quiere nuestra condenación. Lo que el Señor quiere es que vengamos delante de Él. Y yo quiero pedirte que tú extiendas tus manos. Nada más que en un acto de esta oración: Señor, cámbiame. Este acto de, Señor, heme aquí, Señor. Porque reconozco que esto no está bien en mi vida. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por haberte sacrificado en la cruz, Señor. Gracias por tu misericordia infinita. Padre, nos amaste tanto, tanto que diste a tu Hijo para que viniese a morir por nosotros, oh Dios. Y nosotros hemos creído ese sacrificio tuyo, ese amor tuyo que nos ha dado libertad, oh Dios. Nos ha dado libertad, oh Señor. Libertad del pecado, libertad para no seguir viviendo como antes, Señor. Padre, y queremos una transformación en nuestras vidas, porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Oh, si tú no tienes el Espíritu de Dios, clama por Él, clama por Él. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que nos permite vivir conforme a tu buena voluntad, oh Señor. Padre, henos aquí, oh Dios. Henos aquí, Señor. Padre, te pedimos que tú nos cambies, oh Dios, en aquello que yo sé que tú nos has estado hablando, oh Dios. En aquello que sabemos, Señor, que no está de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo tú nos cambies, oh Dios. Por eso te declaramos: henos aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. Padre, para que el mundo crea, para que el mundo vea, Señor, vea el amor tuyo fluyendo a través nuestro, porque nos ha sido dado por tu Espíritu Santo. Señor, y para que el mundo vea, Señor, vea las buenas obras, Señor, vea la coherencia en nuestras vidas, Señor. Vea que no vivimos con un doble discurso, Señor, sino que vea que vivimos con un solo discurso, el discurso de Jesús. Vivimos de acuerdo a lo que Jesús quiere. Seguimos a ti, te seguimos a ti, Jesús, como el modelo, tú eres el modelo. Y que vean en nosotros a Jesús, Señor. Y así, Señor, alabarán tu nombre, porque creerán en ti, Señor. Verán el amor y la consistencia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y creerán, Señor. Por eso, Señor, aquí con las manos levantadas, oh Dios, cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Si hemos pecado, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos por no desafiarnos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Por no desafiarnos a vivir conforme a lo que tú quieres, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo, Señor, nos cubra, Señor, y nos impulse, Señor, a tener sed de ti, Señor, sed de tu Espíritu Santo, Señor, para ser cada día más llenos, Señor, Señor, más llenos de tu amor, para que el mundo crea, Señor, para dar ese amor a otros, Señor, y muchos crean, Señor, muchos crean no solamente por lo que decimos, sino por lo que ven también, porque ven el testimonio, Señor, un testimonio de amor, un testimonio de verdad, de veracidad, Señor, en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, para tu honra, Señor. Amén, amén, amén.